¿Cómo pasa un maestro de escuela rural mexicano que suplementa su salario vendiendo dulces a acumular 1.300 millones de dólares y ser uno de los hombres más poderosos y ricos del país en los tiempos dorados del PRI y después ser investigado por el gobierno de Estados Unidos? Esta es la historia sin censura de Carlos Jan González, el profesor. El hombre que no solo se hizo asquerosamente rico, sino que perfeccionó las controversias más grotescas de la era dorada del Partido Revolucionario Institucional. Su padre, Jorge Hank Weber, era un inmigrante alemán que llegó a México después de la Primera Guerra Mundial. Su madre, Julia González Tenorio, era una mujer mexicana nacida en el Estado de México. Nació en la pobreza absoluta. Dicen que fue zapatero de niño y luego estudió en la Normal de Toluca y se convirtió en maestro rural. Pero su verdadero secreto para salir de pobre no fue la educación, fue el presupuesto público. Con las ganancias de su salario y de sus dulces compró un camión de carga. Pero en cuanto entró a las filas del PRI, mágicamente sus empresas se alinearon con las necesidades de transporte, logística y construcción del gobierno. A los 28 años ya era alcalde de Toluca y después gobernador del Estado de México y jefe de gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal con López Portillo. También fue secretario de Turismo con Salinas de Gortari. Es decir, él controlaba los megaproyectos y sus propias empresas se quedaban con los contratos. Por ejemplo, los contratos entre sus compañías de transporte y la CONASUPO. Bajo su gestión como jefe de la capital, ejecutó el polémico sistema de ejes viales y la construcción de la central de abastos, obras multimillonarias que inflaron sus negocios privados de infraestructura. Él inventó la frase más cínica de la historia nacional: un político pobre es un pobre político. Y vaya que cumplió con excesos que rayaban en lo ridículo. Mientras el país pasaba por crisis económicas, el profe acumulaba una impresionante colección de autos de ultralujo, incluyendo modelos exclusivos de la Rolls-Royce. Además, fundó Taesa, aquella aerolínea que no solo servía para vuelos comerciales, sino que se convirtió en el transporte privado predilecto de la élite política del PRI, flotilla que utilizaban después para mover a sus aliados políticos a lujosas fiestas en sus exclusivos ranchos. Pero los escándalos más grotescos ocurrieron bajo las sombras de la inteligencia internacional. En 1999, una filtración del Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas de Estados Unidos desató un terremoto político al señalar a Carlos Jan González y a sus hijos como una amenaza criminal significativa para los Estados Unidos. El reporte desclasificado, que lo puedes encontrar en internet, los ligaba directamente con el lavado de dinero a gran escala, monopolios ilícitos y presuntos nexos con el tráfico mexicano. Aunque el Departamento de Justicia terminó retractándose de la validez del reporte debido a las inmensas presiones diplomáticas que ejerció el gobierno mexicano priista para protegerlo, el nombre de la dinastía Hank quedó marcado para siempre en los archivos americanos. Por si fuera poco, se consolidó como el jefe indiscutible del grupo Atlacomulco, una red hermética de políticos y empresarios diseñada para repartirse el país y blindar sus fortunas, sin importar el presidente en turno. Al retirarse mencionó esta célebre frase: me retiro de los cargos públicos, pero no de la política, que es un virus en mi sangre. Y a pesar de los expedientes internacionales y las brutales acusaciones de desvío de fondos públicos, el profesor murió en el año 2001 en la total impunidad, sin haber pisado un solo día en la cárcel. Debido a que su padre era alemán, el profe nunca pudo postularse a la presidencia del país, a pesar de ser el hombre más poderoso e influyente del PRI durante décadas. ¿Cuál es la razón? El artículo 82 de la Constitución mexicana exigía que para ser presidente de México se requería ser hijo de padres mexicanos por nacimiento. Antes de irse, heredó y blindó su imperio legalmente. Hoy su dinastía ocupan un lugar privilegiado entre los hombres más ricos de México, con una fortuna que supera los 4.600 millones de dólares ligados con el grupo financiero Banorte y Grupo Hermes. Pero la historia no termina ahí. Su otro hijo, Jorge Hank Ron, de Baja California, heredó el gusto por el escándalo y el exceso, convirtiéndose en el ex dueño de casinos más excéntricos del país. De él haremos un video completamente separado porque su historial merece mención aparte. Ahora te pregunto, ¿crees que el dinero público de ayer es la riqueza privada de hoy? ¿Crees que ese sistema de corrupción sobre décadas en México sigue teniendo consecuencias en la economía de México y en los mexicanos? Comparte tu opinión aquí en los comentarios, te pido un like, un follow
Y por favor, comparte este video para que los jóvenes mexicanos aprendan lo que fue la vieja guardia del gobierno priista mexicano. No más. Nos vemos en el próximo video.